Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de una palabra importante, clave, registrada en las Sagradas Escrituras. Esa palabra es jamás. ¿Qué significa jamás? De acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, debemos saber que la Biblia es palabra profética, es palabra de Dios. Dios establece su palabra para anunciar todo lo que va a ocurrir a futuro. A través de la profecía, Dios habla tanto del ayer como el hoy y el mañana. Por eso, si queremos entender lo que está sucediendo en la guerra de Israel contra este grupo terrorista Hamas, tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras, porque la Biblia es un manual de enseñanza, y hoy estaremos enseñando por el Espíritu Santo acerca de esta palabra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Ahora sí que Hamas, bueno, es un acrónimo en árabe, ¿no? Que así se formó el grupo terrorista llamado el Movimiento de Resistencia Islamista. En árabe se forma ahí la palabra Hamas, que también es una palabra árabe que significa tanto fuerza como valentía. Pero en hebreo, Hamas es lo opuesto a ello. En hebreo prácticamente significa violencia y sin ley. Es lo que significa en hebreo, y que aparece 60 veces en la Biblia, hablando del Antiguo Testamento, ya que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en hebreo. Sí, el gran significado de la palabra Hamas en hebreo tiene que ver con la violencia en la tierra. Donde hay violencia, pronto vendrá juicio. Dios envía juicio donde hay violencia en una familia, en una ciudad, en una nación. Y por eso debemos ir a la Biblia, a la palabra profética, para ir conociendo acerca de esta palabra, una palabra que es muy significativa por todo lo que ha ido ocurriendo últimamente en el Medio Oriente. Dios envió juicio cuando hubo violencia en la tierra en los tiempos de Noé. Eso está registrado. Vamos a ir a la Biblia, Génesis 6, del 6 al 8. La Biblia habla que hubo mucha violencia debido a la corrupción del ser humano. El pecado de Adán trajo la consecuencia de toda corrupción. La corrupción trajo la injusticia del hombre, que provoca la violencia en la tierra. Y Dios se arrepintió de haber creado al hombre debido a la violencia. Así que leamos Génesis 6, del 6 al 8. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En el versículo 11 de ese capítulo 6 ya habla de la violencia generalizada en la tierra, sí. Y por eso Dios envió juicio. Sí, aquí tenemos las primeras dos referencias de Hamas en la Biblia, que tiene que ver con el versículo 11 y el versículo 13. Allí, en vez de violencia, si supiéramos hebreo, leeríamos la Biblia en hebreo, vamos a encontrar Hamas allí, en vez de violencia. O sea que en español o castellano la palabra violencia viene del hebreo Hamas. Así que la palabra Hamas está aquí, en estos versículos que estamos hoy analizando. Leamos los versículos del 11 al 13. Sí, el 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de, ahí sería Hamas, violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé:
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena, y aquí viene la otra, Hamas, está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo las destruiré con la tierra. Por lo tanto, cuando hay violencia, pronto vendrá el juicio de Dios. Así que Dios es amor, dice la Escritura. Dios creó al hombre para que el hombre se ame o nos amemos unos a otros. Dios quiere el amor al prójimo, pero donde hay odio, donde hay pleito entre hermanos, la violencia entre hermanos, entonces vendrá juicio. Todo juicio es para corregir lo que está anómalo. Así que la anomalía tiene que ver con la violencia y tiene que venir juicio corrector para que el hombre se arrepienta, el hombre regrese a Dios, al camino correcto. Por eso tenemos que ir entendiendo acerca de esta palabra Hamas, que no solamente significará violencia, vamos a ir analizando otras palabras más adelante, pero aquí encontramos el inicio. Dios manda juicio cuando hay violencia. La Biblia habla que Jesucristo mismo, el Señor, cuando estuvo en la tierra, Él dijo que en los tiempos antes de su regreso, antes de su venida, habrá violencia también en la tierra. Por eso no nos debe extrañar todo lo que está ocurriendo, sobre todo la violencia que hay en el Medio Oriente, donde se ha acentuado el odio hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos. Todo esto pronto está llamando al juicio. Por eso la segunda venida de Jesucristo tiene que ver con juicio. Jesucristo dijo que los últimos tiempos serían parecidos a los de Noé. Lucas capítulo 17, versículos del 26 al 27. Allí Jesucristo está hablando de esta característica de los tiempos que estamos viviendo en este siglo XXI ya. Hay violencia en la familia, en el matrimonio, violencia en ciudades, violencia en naciones mismas, pero la gran violencia que vemos en la tierra es el odio a los judíos en muchas ciudades, en muchas naciones, y se va incrementando este odio. Por lo tanto, la violencia por el odio pronto traerá el juicio que viene en la segunda venida de Cristo Jesús. Sí, dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Conociendo estos principios que están en la Biblia, que tienen que ver con la profecía ya de los últimos tiempos, podemos analizar el grupo terrorista palestino llamado Hamas, que es caracterizado por la violencia. Su nombre es el Movimiento de Resistencia Islámico. Es un movimiento militar de la religión del Islam. Tiene que ver con lo espiritual. Por lo tanto, tenemos que analizarlo todo de acuerdo a las Escrituras. La Biblia es un libro de lo espiritual que habla de todo lo que acontece en la tierra. No es casualidad que ahora tengamos este grupo terrorista llamado Hamas. Por su violencia contra la nación de Israel, pronto vendrá el juicio de Dios. Porque Dios creó todas las naciones del planeta Tierra, pero puso a una nación de bendición, su propia nación. Así le ha llamado Dios el pueblo que Él escogió, la nación de Israel. Y Dios puso a Israel en medio de todas las naciones, eligió a Israel y puso como capital de Israel a la ciudad de Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos 5 y 6, allí habla de cómo Dios estableció a Israel y a Jerusalén
porque la presencia de Dios en el planeta Tierra iba a estar en el templo que se construiría en Jerusalén. Todo esto es historia bíblica, historia universal. Sabemos del rey David, sabemos del rey Salomón y cómo se construyó el primer templo en Jerusalén. Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Dios desde el principio escogió a Israel y a la ciudad de Jerusalén, la tierra donde está hoy el Estado judío, el Estado de Israel. Dios la asignó, no el hombre, no la ONU, no las organizaciones de las naciones de esta tierra. Desde el principio Dios dio esta tierra y podemos leer esto en Primera de Crónicas 16 del 15 al 18, cuando Dios establece en Abraham un pacto que tiene que ver con la tierra. Ese pacto lo ratifica con Isaac y con Jacob, que después cambiaría su nombre a Israel. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Por eso Dios ha establecido a esta nación de bendición a las otras naciones de la tierra. Hoy en día conocemos de un conflicto por la tierra. Ese conflicto lo ha creado el pueblo árabe llamado hoy Palestina, porque ellos quieren erradicar, echar fuera de esa tierra a Israel. Quieren aniquilar el Estado judío, quieren echarlo al mar, y por eso este grupo terrorista, ese es el propósito básico de la formación de este grupo terrorista llamado Hamas. Recordemos que en la Biblia este nombre significa violencia o sin ley. Ellos no aceptan ley humana, ni ley de ninguna nación. El propósito de ellos es erradicar a Israel de la tierra prometida. Entonces quieren echarlos fuera y establecer allí el Estado Islámico, como hay otros estados que están ya siendo influidos por pensamientos que tienen que ver con otro Dios. Así que todo esto está registrado en la Biblia y hoy estamos viviendo una historia, mejor dicho, una realidad de acuerdo a la palabra profética que pronto será historia, pero tiene un final determinado. Dios estará interviniendo. Donde hay violencia, hay juicio de Dios. Sí, tenemos el pacto que Dios le dio a Abraham. Primera de Crónicas 16, 18, allí nos dice también, este es el pacto que le dio tanto a Abraham, Isaac y Jacob. A ti, dijo Dios, te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Así que en pocas palabras, no hay forma de borrar a Israel del mapa. Desde que Dios lo estableció el 14 de mayo de 1948, llegó para quedarse. Y Dios va a cumplir todas las promesas, incluyendo las que vienen, ¿no? que son las de Apocalipsis. Entonces, ya Israel está en el mapa y no se va a borrar, porque es parte del pacto que Dios le dijo a Abraham, a Isaac y Jacob. Es un pacto que es eterno. Así es. Por eso tenemos que ir a la palabra profética que es la Santa Biblia para saber qué está pasando en el hoy, de acuerdo a lo que fue profetizado en el ayer, para conocer lo que viene hacia adelante. El día 7 de octubre, un sábado
7 de octubre, este grupo terrorista invadió la tierra de Israel de una manera sorprendente y trajo muerte. Muerte a muchas familias, niños, mujeres. Es la obra que hace el enemigo, el diablo, a través de personas llenas de odio, llenas de venganza. Desde pequeños ellos están siendo llenos de este odio hacia Israel. Así que por eso hoy hay una guerra que se libra en el Medio Oriente, donde Israel ha dicho que van a desaparecer este grupo terrorista. ¿Está escrito en la Biblia? Claro que sí, porque representa a Amalek. Amalek es un grupo terrorista que existió en la Biblia, en la palabra de Dios, y Dios mandó hacer guerra a Amalek. Esta guerra no es una guerra solamente en el mundo de lo natural. Tenemos que ver esta guerra desde los ojos de Dios, desde la palabra de Dios, y es una guerra cuya causa es espiritual. Desde que Dios estableció la bendición al hombre en la tierra, el diablo ha estado atacando al hombre, hizo caer a Adán y Eva, se tomó a Caín para que matara a su hermano. Un espíritu de muerte, de asesinato, estaba allí dominando, y a través del tiempo conocemos el odio entre hermanos. Ismael siguiendo a Isaac, Esaú siguiendo a su hermano Jacob, y Amalek siguiendo a Israel. Así que hay toda una historia bíblica que podemos recordar. Pero Dios es Dios de misericordia. Al que se arrepiente de todo pecado, alcanzará la misericordia de Dios. A esto vino Jesucristo, para que toda persona en la tierra que estuviese llena de odio, de enojo, de violencia, pueda cambiar. El único que puede cambiar la naturaleza humana se llama Jesucristo. Cristo no es religión. Cristo es la respuesta que el hombre necesita para un cambio y llene su corazón de amor, el amor al prójimo, amar a los enemigos, amar a toda persona. Solamente Cristo lo puede dar. Por eso tenemos que conocer a qué vino Jesucristo. Hoy la iglesia cristiana está predicando el amor de Jesucristo. Pronto terminará el tiempo de la iglesia, viene el rapto de la iglesia, y ahora, después del rapto, comenzará el tiempo de gran tribulación, cuando Dios estará obrando contra las naciones que no han querido creer en Jesucristo. Por eso hay mucho que analizar todavía en las Escrituras. Sí, tenemos, ya que mencionaste a Amalek, y Amalek fue el primer grupo terrorista que atacó a Israel por la retaguardia, por la parte trasera. Cuando Israel salía de Egipto y no sabía pelear, o no había aprendido todavía a usar las armas. Entonces, por eso Dios dijo: voy a eliminar a Amalek y voy a usar a Israel para eliminarlo. Entonces, Amalek, para entenderlo en pocas palabras, viene de Esaú. Hay una conexión allí porque Amalek viene de Esaú. Esaú en la Biblia es Edom, cuando habla de los edomitas. Y Esaú tuvo una relación tanto con Ismael como con Canaán, con las hijas de Ismael y las hijas de Canaán. Y esta relación viene de Canaán. De una cananea es donde nace lo que es Amalek. Así que Amalek, hablar de Amalek es hablar también de Cam, el hijo de Noé, que Noé maldijo, y de ahí viene Canaán, luego con la unión con Esaú, y después vino Amalek, que también es un hijo de prostitución, o sea, fue un bastardo, porque nació fuera del matrimonio. Y eso es lo que vemos, el significado de Amalek, que significa enfriadores del camino. Viene de la palabra hebrea kor, que es lo que se dedica, ¿no?, para ver quién está débil, quién se cansa, para entonces atacarlo.
o sea, atacan muy cobardemente, ¿no? Como, por eso es muy parecido cómo Amalek atacó a Israel con lo que ahorita fue el 7 de octubre, cuando Hamas infiltró a la tierra de Israel y llevó cautivos y hizo tantos estragos en la tierra de Israel, y todo fue en cuestión de horas, ¿no? En cuestión de un solo día. Sí, ayer estaba yo viendo las noticias que una de las personas secuestradas o que están cautivas o que se llevaron estas personas a Gaza tiene 9 meses. Es un bebé de 9 meses está de rehén por parte de este grupo terrorista en Gaza. Hay muchos niños que son rehenes, mujeres que son rehenes. Es el espíritu de Amalek, es un espíritu satánico, demoníaco. Es un espíritu que trata de destruir al ser humano, y de manera especial es el odio a Israel. Amalek odia a Israel. Así que hay guerra en dos aspectos: la guerra en el mundo de lo natural y la guerra en el mundo de lo espiritual. La iglesia hace guerra en lo espiritual y Israel hace guerra en el mundo de lo natural. Y es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto. Por eso tenemos que conocer acerca de todo lo que está registrado en la Biblia. Esta guerra no es contra una nación o contra las naciones árabes, son contra grupos terroristas como Amalek. Así como Amalek tenía que ser destruido, los grupos terroristas también. Por eso esta guerra es entre Israel y el grupo terrorista Hamas. No es contra el pueblo palestino, no es contra países árabes, es contra grupos terroristas que no han tomado en cuenta a Dios. Pero Dios está todavía de por medio en cuanto al arrepentimiento de toda persona. Cuando una persona, sea árabe o de cualquier nacionalidad, se arrepiente de su maldad, se arrepiente de su pecado, alcanza la salvación de Dios. Y Dios está obrando aún en los pueblos árabes. Hemos presentado testimonios de cómo musulmanes han recibido a Jesucristo, se han convertido a Cristo Jesús. Cristo es vida y solamente en Jesucristo puede haber un cambio en la vida humana. Hoy vamos a presentar un testimonio de otra persona, pero ahora palestina, una persona que también estaba en el grupo terrorista de Hamas, un guerrillero o un terrorista de Hamas, musulmán, que un día oyó el evangelio de Jesucristo. Esto es importante, oír el nombre de Jesús. Muchos predicadores están en el mundo predicando a Jesucristo, muchos misioneros, y un día el testimonio de esta persona dice que oyó a Jesucristo en una predicación de un misionero. Él oyó, creyó, se arrepintió y se convirtió. Es el poder del evangelio, es el poder de cambio y transformación que trae el evangelio de Jesucristo. Por eso, aún en tiempos de guerra, tenemos que seguir predicando a Jesucristo, hablando de Jesucristo. Y solamente la iglesia cristiana lo puede hacer. Para eso somos cristianos, para hablar de Jesucristo. Orar para que las personas se acerquen a Jesucristo. Vamos a ver este testimonio, que no es cualquier testimonio, porque es el testimonio de un terrorista que formó parte de este grupo Hamas y era un hijo de uno de los fundadores de este grupo Hamas. Hoy él es un cristiano convertido y habla de Jesucristo, da testimonio de Jesucristo. Cristo puede cambiar a cualquier persona por mucho odio que tenga en su corazón, por mucha violencia que haya hecho en su vida. Jesucristo
sigue tocando corazones. Veamos el poder del Evangelio que hay todavía en este tiempo de la predicación de la Iglesia, aunque haya violencia en la tierra. Veamos. Estas últimas semanas el mundo ha sentido el impacto de lo que está sucediendo con Israel y Palestina, y a la vez también ha revivido el impacto que ha causado la conversión al cristianismo del hijo del líder de Hamas, llamado Mossab Hassan Youssef, quien ha testificado frente a la ONU y todo el mundo que ha abandonado por completo sus ideales y ahora es fiel seguidor de Jesucristo. Shukran, Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mossab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. Sabemos que Jesús tiene poder no solamente para transformar la mente de Youssef, sino de cualquier hombre en esta tierra. Recordemos al apóstol Pablo, quien perseguía a la iglesia hasta la muerte. Sin embargo, Cristo se le apareció y se convirtió en un fiel seguidor de Cristo y estuvo dispuesto a padecer por su causa. El amor y el perdón te cambiará la vida si los aceptas. Si no amas a tus enemigos, ese es el verdadero desafío. No matarlos. Matar y vengarte es fácil. Pero amar al enemigo es el verdadero reto, y ese reto se los doy hoy. Yo pude, y me cambió la vida para mejor. Sí, pago un precio alto al perder a mi familia, pero al menos no me perdí. Así que ese es el desafío. Son principios de la fe cristiana y de Jesucristo. Los invito a aceptarlo como su Señor y Salvador. Si Jesús es su máxima autoridad, sus vidas, corazones, sociedades y familias cambiarán para mejor. Sobre Youssef, quien también se le conoce como el Príncipe Verde, es hijo de uno de los máximos líderes que ha tenido Hamas en su historia terrorista. Creció rodeado de la ideología palestina sobre la guerra y todo lo que implica el odio que se le tiene a Israel, logrando ser arrestado y luchar desde muy niño. I'm joined now by Mossab Hassan Youssef. He's the author of Son of Hamas. And he joins us live. You know, your father was a founding member of Hamas, and you were groomed to take a leadership position. Eventually, you converted to Christianity, rejected their political and military objectives. Why did you do that? Well, for the simple reasons that we see right now in Gaza, that Hamas does not care about the lives of Palestinians, does not care about the lives of Israelis or Americans. They don't care about their own lives. They consider dying for the sake of their ideology a way of worship. And how can you continue in that society? Okay. I'll ask you the same question I asked my last guest. Can you coexist with someone whose mission is your destruction? Well, Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is building the Islamic Khilafah, which means an Islamic state on the rubble of
every other civilization. These are the ultimate goals of the movement. Musab, you say in your book that Hamas targets civilians as a tool of war. Tell us about the Hamas that you know from growing up in the West Bank. Well, in the mosques, Hamas taught us that without shedding innocent blood for the sake of the ideology, we won't be able to build an Islamic state. They were preparing us from the age as young as 5 years old. This is the ideology that Hamas was feeding us. And honestly, it's impossible almost for anybody to break through and see the truth of and real face of Hamas and be able to leave at some point. As you see in my case, I had to lose everything just to say no to Hamas. And today when I look at the children of Gaza and I know what they are fed, I know that they have no choice. Yeah. Musab, thank you. Appreciate you joining us. Next time we'll... Todos hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo después de conocerle a Él. Somos los voceros de Cristo, voceros del cielo. Hablamos del amor de Dios. Dios está todavía cambiando corazones en esta tierra de cualquier persona, por muy mala que sea. La Biblia dice que Jesucristo todavía no regresa porque Dios está esperando que haya arrepentimiento de por medio. Así que estamos en el tiempo de la iglesia predicando a Jesucristo para que cualquier persona se arrepienta de sus pecados. Y debemos todos ir a la enseñanza de la Biblia, porque estamos en un tiempo profético de mucha violencia en el mundo entero. Hay violencia y cada día va escalando más la violencia. Todo odio reprimido se va incrementando. La Biblia, que nos va enseñando ello, habla de esta palabra, la palabra violencia, que tiene que ver con el nombre Hamas. Hamas es violencia. Y vamos a ir a unos textos de la Biblia, Sí. de acuerdo a la concordancia Strong's de la Biblia, donde tenemos más de 60 palabras del hebreo que tienen que ver con la palabra Hamas. ¿Puedes hablar sobre ello? Sí, son 60 ocasiones que aparece la palabra Hamas, todas hablando de el Antiguo Testamento, como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Si me puede mostrar ahí el desglose de todas las 60, tenemos la mayoría menciona violencia como Hamas en 39 ocasiones. Violencia 39 veces, violento se menciona 7 veces, crueldad 4 veces, equivocado 3 veces, falso 2 veces, cruel 1 vez, hacer daño 1 vez, injusticia 1 vez, opresor e injusto 1 vez. Así que todas estas palabras que acabo de decir, bueno, ahí está el desglose total. La suma son 60 y aparece con todas estas palabras: violencia, violento, crueldad, equivocado, falso, cruel, hacer daño, injusticia, opresor e injusto. En fin, la palabra Hamas, hablando directamente, significa violencia o sin ley. Es lo que significa en hebreo, hablando directamente. Mas, sin embargo, hay 4 rabinos judíos que hablaron de lo que significa Hamas, hablando 1000 años atrás. En pocas palabras, ellos hicieron un comentario de la palabra Hamas mucho tiempo atrás. Por ejemplo, tenemos a un rabino llamado Salomón Ischat, por ejemplo, los años 1040 a 1105. Y él comentó que Hamas es Gesel en hebreo, que Gesel es ladrón o ratero. Ese es un significado que le dio en ese tiempo, ¿no? Tenemos otro... Estamos entonces conociendo que el estudio de esta palabra Hamas no es de ahorita. No. Estamos hablando de tiempos muy antiguos, Sí. del siglo X, XI aproximadamente, Por ahí, sí. donde los rabinos
estudiaban la Torá, estudiaban el Antiguo Testamento Sí. y empezaron a encontrar esta palabra de una manera especial. Sí, hicieron comentarios acerca de alguna palabra en específico y esto fue lo que comentó este rabino acerca de que Hamas es ladrón o ratero. Mas, sin embargo, está muy interesante los otros tres que voy a mencionar. Hay otro rabino que se llamaba Ezequías ben Manoach, años 1250 a 1310, y él explicó que Hamas es un tipo particular de robo o asalto por medio del engaño y la manipulación, que más o menos se parece a lo que está sucediendo. Y el otro, Lo que sucedió el 7 de octubre. el 7 de octubre, y este se parece más al 7 de octubre, el que voy a mencionar, es un rabino que se llamaba Abraham ben Meir ibn Ezra, años 1089 a 1167, y él añadió que Hamas se refiere a la abducción de mujeres o secuestro de mujeres en contra de su propia voluntad. Que fue lo que hicieron ahora Exactamente. el 7 de octubre. Sí, Secuestraron a muchas personas, las mujeres, algunas de ellas fueron violadas, fueron secuestradas, en fin, muchas cosas estamos conociendo al tiempo de hoy, de toda la maldad que había en su corazón. Yo Sí. conocí de un testimonio de un niño, porque llevaron niños a este acto terrorista, llevaron niños y adolescentes para tomar las fotos de cómo estaban sacrificando a los judíos, matando judíos. Y un niño alzó su teléfono, hay registro de todo ello, encontraron ese teléfono donde este niño le decía a su papá que estaba en Gaza: papá, he matado 10 judíos. Un niño, ese niño tenía su corazón ya envenenado, dispuesto a matar. Todo esto lo vimos el 7 de octubre, es una fecha que va a quedar muy marcada en el pueblo judío y para toda la humanidad, porque cuántas naciones condenaron este acto terrorista que sucedió el 7 de octubre. Por eso la iglesia inmediatamente se levantó a la oración de guerra para reprender espíritus territoriales de violencia, de muerte que estaban ocurriendo allá en Israel. Así que todo esto ha sido ya estudiado. Hay rabinos judíos que desde tiempo atrás, siglos atrás, encontraron que esa palabra era una palabra que movía a la maldad del ser humano contra Israel mismo. y hay un cuarto rabino, este ya lo escribió un poquito tiempo después, pero bueno, se llamaba Chaim ibn Atar, él era de Marruecos, años 1696 a 1743. Y él definió a Hamas como quien tiene la peculiaridad de ser peleonero, asaltante, que es perverso sexual, idólatra y derramador de sangre. Son las características que hemos conocido Ciertamente. ya en este grupo. Pero todo ello son características de Amalek. Sí, ciertamente. Por eso Dios Totalmente. dijo, hay que hacer guerra a Amalek y exterminarlo. Bien, dentro de la religión judaizante, ellos consideran 3 pecados como los más atroces y son los que hizo Hamas el 7 de octubre. Número 1 tiene que ver con el asesinato o derramamiento de sangre inocente. Número 2, la idolatría. Y número 3, la inmoralidad sexual, que es lo que también hicieron al violar mujeres, ¿no? Ancianos, niños que también secuestraron. Así que estos serían los 3 pecados atroces dentro del judaísmo. Quiero hablar un poco ahora de lo que dice la Biblia. Y la Biblia, bueno, ya hablamos de las 2 primeras veces que aparece Hamas, que está en Génesis 6:11 y 6:13 con el diluvio. La tercera ocasión que menciona la Biblia a Hamas está con Sara, con Abraham. Está en Génesis 16:5. Vamos a dar lectura a esta parte
Génesis 16. Esto es un reclamo que le da Sara a Abraham. Génesis 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta, y aquí afrenta es jamás, mi jamás o mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Así que aquí vemos jamás como afrenta. Y afrenta, en otras palabras, lo que Sara está diciendo, mi carga, ahora sí, mi desprecio, ¿no? Es lo que está haciendo Agar. Por eso, la mamá de Ismael, ciertamente. Mi sufrimiento se lo está pasando Sara a Abraham. Sí, porque Agar se burlaba de Sarai. Sí, y al mismo tiempo Ismael de su hermano, ¿no? Sí, ya después vemos cómo Ismael perseguía a su hermano Isaac. La cuarta ocasión que menciona la palabra jamás está en Génesis 49:5. Esta es una declaración que hace Jacob sobre dos hijos, llamados Simeón y Leví, a los cuales llamó armas de iniquidad. Iniquidad es jamás. Por lo que hicieron Simeón y Leví en Siquem, que prácticamente mataron a los hombres de Siquem cuando ellos estaban circuncidando, para ahora sí vengar la honra de su hermana que había sido mancillada. Entonces Jacob por eso llamó a Simeón y Leví armas de jamás o armas de iniquidad. Hay otras palabras, en Éxodo y Deuteronomio, por ejemplo, nos habla de testigo falso. Éxodo 23:1 y Deuteronomio capítulo 19, versículo 16, y allí habla de testigo falso también. La falsedad o dar falsos rumores es jamás. Éxodo 23:1 dice, no admitirás falso rumor. Sí, no admitirás jamás, allí no sería. admitirás jamás. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Así es. Son mentirosos. Claro. Muchos de ellos son mentirosos. No podemos creer en lo que están diciendo las noticias, porque las noticias en general están favoreciendo a el grupo terrorista y no a Israel. He leído que el 70% de las noticias son en contra de Israel. Estamos hablando de las noticias que vienen ahorita del conflicto actual. Así que todavía estamos viendo una guerra con la palabra Hamas, porque hay violencia no solamente del grupo terrorista, sino de personas de otras nacionalidades, inclusive de ciertos periodistas que están hablando de manera tendenciosa contra Israel. Sí, tenemos también en Salmos, por ejemplo, también la palabra Hamas. Tenemos en Salmos, por ejemplo, 58, versículo 3, con la palabra mentira. Mentira es Hamas, en Salmos 58, 3. Y en Salmos 11, versículo 5, lo encontramos también como violencia. Así que son parte, ¿no?, también de lo que dijo el rey David en Salmos. Tenemos también violencia en Ezequiel, capítulo 45, versículo 9. Allí aparece la palabra violencia. Vamos a leer tal vez la de Ezequiel por el tiempo. Ezequiel, allí hay algo muy interesante que nos habla aquí la palabra. Ezequiel 45, versículo 9. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la jamás o violencia, y también dice la rapiña, y haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y aquí vemos, ahí aparece jamás como violencia. Ahora, la palabra rapiña en hebreo es shot, y significa también crimen. Rapiña es crimen, y de allí se deriva una palabra en hebreo que es la palabra shed, que significa fuerza demoníaca.
Así que la fuerza demoníaca es lo que hace que una persona cometa un crimen, que se manifiesta como rapiña o violencia. Y ahí tenemos esos derivados. Hoy, gracias a Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él empezó a hablar de demonios. Demonios que operaban en la tierra detrás de la religión de idolatría. Detrás de un ídolo hay demonios. Y son los demonios que están atacando a personas para llenarlas de odio, resentimiento, amargura en contra del prójimo. Por eso todo cristiano hoy podemos entender acerca de esta guerra que se libra aparentemente en el mundo de lo natural, pero la causa es espiritual. Hay fuerzas demoníacas que se están moviendo fuertemente en este grupo terrorista Hamas. Y no es de ahora. De acuerdo a la historia bíblica, ya existían estos movimientos terroristas desde los tiempos antiguos, cuando se levantaron contra la nación de Israel. Tenemos, vuelvo a repetir, el caso de Amalek, cómo Amalek se le oponía a Israel a que no llegara a la tierra prometida. Es lo que busca Amalek, que no tenga la tierra prometida. Y es lo que busca este grupo terrorista, que no tengan o ocupen la tierra Israel, el Estado de Israel. Así que ese espíritu se sigue moviendo hasta el tiempo de ahora. Sí, y solamente cuando venga Jesucristo cambiarán las cosas. Sí, tenemos, por ejemplo, en Esther, capítulo 3, versículo 1, allí nos habla de Amán. Amán, que es la persona mala que aparece en el libro de Esther, que allí dice, era Amán, hijo de Amadata Agageo. Así que el desglose sería Amán, que viene de Agag, que fue el que mató el profeta Samuel, que de Agag el rey Agag venía de Amalek. Agageo. Ajá, Agageo, de ahí viene Agag, Agag que viene de Amalek, Amalek que viene de la relación de Esaú con una cananea, que también de Esaú viene Edom, los edomitas. O sea, y que la hay historia... un parentesco allí. Sí, y bueno, aquí podemos relacionar a Hamas entonces con Agar e Ismael, con Esaú y Amalek, y con Canaán y los filisteos también. Ahora, Y en los tiempos de la reina Esther, este Amán quería exterminar al pueblo judío. Así es, era un terrorista. Era terrorista. Sí. Y desde la historia... los tiempos de la reina Esther, esto fue en lo que hoy es Irán. Sí, por eso allá iba, porque toda la historia de la reina Esther fue en Persia, y Persia es Irán el día de hoy, y pues ya vimos las conexiones que hay entre Irán y estos grupos terroristas también. Esos espíritus se están moviendo, ese espíritu en contra de Israel, en el grupo terrorista Hezbollah, también en Hamas y otros grupos terroristas que están en contra de Israel. Pero debemos saber, de acuerdo a la enseñanza de la profecía, que Israel no va a desalojar ese territorio porque fue una asignación de Dios. Dios va a hacer un movimiento inusitado en poco tiempo al futuro. Pronto veremos el movimiento extraño al pensamiento humano de lo que Dios hará. Así que esperamos ese movimiento. Todos los que somos cristianos debemos estar orando, buscando el rostro del Señor en comunión con el Espíritu Santo para poder entender lo que Dios está a punto de hacer aquí en la tierra. Todo lo que está profetizado, sobre todo en Apocalipsis, pronto se cumplirá. Así que son tiempos interesantes que estamos viviendo hoy. Así es. Cosa que ojo no vio, dice la Escritura, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que Dios está revelando sus misterios, sus secretos. Sí, quiero mencionar rápido acerca de la gematría de la palabra Hamas en hebreo. En hebreo cada letra tiene un valor numérico, y en el caso de Hamas son 3 letras que tiene en hebreo,
la letra Chet, que vale 8, la letra Mem, que vale 40, y la letra Samek, que vale 60. Así que el total son 108 lo que vale en hebreo la palabra Hamas. Y el 108 lo encontramos, por ejemplo, en Génesis 9:15, la parte donde dice diluvio de aguas, que se refiere al diluvio de Noé, tiene el mismo valor, 108. O en Isaías 54, versículo 9, cuando dice días de Noé, que también fue lo que usó Jesucristo, que también días de Noé vale 108, la misma palabra, Hamas. Ahora, otras palabras en hebreo, Hinón, que también Jeremías lo profetizó como Tofet, o Jesús lo mencionó como Gehenna, y todas son infierno. Que también vale 108. Son las conexiones sí, proféticas de los códigos establecidos en la Biblia que Dios está revelando. Sí, además la palabra cautivo, la palabra sombra y la palabra muere en hebreo, todas 108. Y tienen que ver con la palabra Hamas. Y ahora quiero terminar con la profecía bíblica que está en contra de Hamas, y son dos textos bíblicos. Uno está en Joel capítulo 3, versículos 19 al 21, y Abdías. Abdías tiene un solo capítulo, el versículo 10. El de Abdías es la última vez que menciona la palabra Hamas en el Antiguo Testamento. Y ese es el juicio, prácticamente ya incluye a Egipto, incluye también a Edom, que es Esaú. Voy a leer Abdías 1:10. Dice la Escritura, por la injuria, voy a leer del versículo 1. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Creo que tenemos un cuadro, un mapa donde se muestra Edom. El versículo 10 dice, por la injuria a tu hermano Jacob, Jacob es Israel, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Y de la palabra es la profecía. Y de la palabra injuria se puede derivar la palabra terrorismo. Sí. O porque es hacer daño. ¿Podemos leer ahora Joel? Sí, Joel. Joel 3, 19 al 21. Dice, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generaciones y generación. O sea que aquí está la palabra de Dios. Nadie va a quitar la tierra a Israel. Y dice Dios, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Jesucristo viene a morar en Sión. Es la segunda venida de Cristo. Cristo viene a establecer su reino de 1000 años en la tierra. Así es. Por eso, amigo, amiga, hay que aceptar a Jesucristo, el único que puede llenarnos del amor de Dios. Estás luchando en tu alma, en tu carácter, solamente Jesucristo puede ayudarte a cambiar, a tener el carácter mismo de Cristo Jesús, lleno del amor de Dios. Solamente dile a Jesucristo, me arrepiento de todo pecado y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y Señor. Amén. Y el Señor te ayudará. Y no se olvide, mañana nuestro servicio online, 12 del día, servicio presencial 10 de la mañana. A las 10 comienza el servicio, 12 el servicio online. Gracias por este momento tan especial y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.